Continuemos. Entonces, obviamente en el tema de lo que sería la cocina ecuatoriana, y si quieren enfocarse en lo que es la fritada, es importante que considere este punto importante, ¿no? Que la cocina ecuatoriana no se la puede topar, más de lo que se le podría hacer una confección dentro del emplatado, tal vez ciertas modificaciones. Muchos chefs tal vez van a estar en contra de eso, pero si es que yo me meto, se llama cocina de autor o cocina fusión o cocina gourmet asimétrica, basado en lo que sería el gourmet. De ahí no sería cocina típica nacional. ¿Ya? Entonces, es que así sería un, qué sé yo, cubo de cerdo frito. O sea, no puede ocuparse con el nombre como decir hornado, fritada, yagualocro. O sea, ya no se podría manejar así. Si quieres manejarte con el nombre de lo que sería, con una tendencia, partiendo desde la fritada como tal, que también la fritada, vamos a hablar que tiene full, como el hornado tiene full identidades dentro de las mismas regiones. Sí. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la chucchucara es la fritada, es la proteína exactamente la misma que hacer una fritada. Simplemente que las guarniciones o acompañamientos cambian. Por ejemplo, en Rumiñahui te viene con tortillas, maduro, mote. La chucchucara te viene con maíz tostado, choclo, ¿no es cierto? Con empanadas de mejido. Pero la proteína es la misma. Tú te vas a Paute, en el área de Azuay, y tienes una fritada igual que se llama sancocho, pero es exactamente lo mismo. Entonces las cocciones son las mismas, los acompañamientos son diferentes. El hornado es exactamente el mismo hornado, o puede modificar a veces el tipo de maceramiento, pero es exactamente lo mismo, hornado. Pero lo que modifica, ¿sabes qué es? Es el agrio. Sea de Tungurahua, sea de Rumiñahui, sea de Azuay, ¿no es cierto? O sea, o de cualquier región que son fuertes. Entonces, sí es importante que consideren o analicen eso primeramente. Si quieren hacer un producto de identidad, que se llama producto de autor manejado con la tendencia de fritada, pues chévere, se puede realizar. A la larga, lo que se puede hacer es almacenamiento hacerle un poco distinto. También hay que considerar que los cortes de la fritada se ocupa lo que es la parte de la pulpa y de parte también de la costilla. ¿Ok? Entonces tienes que también ver todo eso. Entonces, ahora te escucho y dime tú qué exactamente necesitas. Discúlpame si te haya tomado, sino que para mí es muy importante que entendamos un poco cómo es la carrera y que entendamos cómo son las producciones y cómo son los platillos. ¿Ok? A ver, entonces, sí. ¿Cómo harías tú una fritada así? Solo la proteína, cocinada, la fritada. O sea, la fritada simplemente lo que se hace es primeramente tener la proteína en un corte adecuado que no debe sobrepasar los 2 por 2 centímetros de ancho para que sus tejidos y sus jugos se mantengan. ¿Ya? Entonces, hacemos un maceramiento a base de lo que son los fundamentos ecuatorianos, que es el comino, la sal, la cebolla, el ajo y el achote. ¿Ok? Con esos fundamentos hacemos un licuado, un preparado que es un aliño, ¿sí? Licuado. Normalmente a veces la gente le suele cocinar o saltearle primero esto y después le licúa. Yo normalmente prefiero licuarle, mantengo los nutrientes y con eso hago que el maceramiento de mínimo 12 horas en la carne cruda para que absorba sus nutrientes en los tejidos sea mucho más, diría amigable, porque a veces los productos cocinados con un producto crudo, en esa fusión no suele haber mucha concentración de las sales. Sí. ¿Okay? Entonces cuando lo hacemos en crudo y fusionamos de esto y maceramos tapado para que no haya mucha oxigenación a una temperatura no más de los 8 grados centígrados, podemos llegar a eso. Primerito, maceramiento, corte, maceramiento, tira corte, aliño, maceramiento, ¿ok? O marinaje, también se le conoce. Dejamos marinar mínimo 12 horas y de ahí lo que hacemos simplemente es coger todo esto que va a estar con todo este misma marinado, inclusive te va a botar un promedio de 30% de líquido, que es el agua sangre de lo que estos mismos productos te van a soltar, ¿ok? Entonces tú le pones una paila, que te recomiendo que lo hagas en paila de cobre, que es lo más recomendable para hacer ese tipo de procesos. Yo soy la que voy a hacer. Bueno, entonces acá, y le pones, y le tienes que cubrir 2 centímetros de altura. Está la proteína, está todo macerado. Cogemos agua y le hacemos que le cubra 2 centímetros desde la proteína de la base. La temperatura, para que me entiendas, puede ser de 0 a 100, ¿ok? Estamos hablando que el 50% sería la mitad de la llama. Vamos a trabajarle de la mitad, cuando te digo temperatura media-baja, quiere decir que ya me estás entendiendo ahorita, como te explico. Tienes que hacerle a temperatura media-baja en este proceso y sin tapar. Si te va a demorar aproximadamente de 1 hora a hora 20 minutos, por lo menos, para que se reduzca todo el líquido. Esto le va a cocinar casi el 75% y de ahí va a incorporar
Si es que hablamos, por ejemplo, para unos 4 kilos o 3 kilos de fritada, vas a agregar para esta proporción aproximadamente unos 400 gramos o mililitros de aceite vegetal y le agregas esto. Eso va a hacer que su propia grasa salga, ¿sí? Entonces quiere decir que tú de eso vas a sacar más o menos 1,5 litros de grasa cuando ya termines de hacer, ¿sí? Entonces eso es la idea porque entra un proceso de fritada. La fritada es una técnica de cocción. Tú puedes comerte fritada de pollo, puedes comerte fritada de pescado, fritada de lo que sea. Entonces aquí es fritada, chancho. Entonces la técnica real de una fritada, dentro de una técnica real, es esta, ¿no? Entonces le agregas la grasa. Cuando tú ya veas que ya coge el color, porque hay un proceso exacto que es justamente entre la hora 20, que estamos entre la hora 20 a la hora y media, que estamos hablando que son exactamente 30 minutos, desde que se terminó el agua, se absorbió el agua, ingresaste la grasa, va a pasar un promedio de 30 minutos para que se haga fritada, que es un color así, color café oscuro, y ahí es cuando tú ya tienes que acabar el proceso de cocción. Y tienes que sacar toda la grasa y te va a salir un montón de manteca y el rato que se enfríe va a tener manteca. De ahí te sale la mapahuira y de ahí te sale la fritada. Y con eso estás listo. Ya. Ajá. A ver, ¿y cómo en plancha dijiste, no? En paila, En paila. de cobre. ¿Y si no hay paila? En paila normal, si no tienes yo te presto una. Pero no importa, si no es de cobre es porque para que tienes que Ya. entender que los procesos inclusive muy antiguos, para que entiendas cómo se hacía, porque de ser fritada es tan meticuloso como hacer helado de paila, O sea, nunca más comer fritado, tanto cebo que ha sido. por supuesto. Bueno, y de Sino ahí... que, aunque no lo creas, el cerdo es una de las proteínas que es menos potencialmente peligroso para la salud, ¿ya? Esto quiere decir que si que tú pones entre cerdo, res y pollo, ¿cuál crees que es el más peligroso? Pollo. Por supuesto, ¿por qué? Por la salmonelosis. ¿Me entiendes? Sí. El cerdo puede durarte, los cerdos les tienen colgados para hacer cascarita en Cuenca, tienen aquí los techos adornados 3 días del mismo cerdo, ahí 4 días. ¿Por qué? Porque es un producto que, aunque no lo creas, pero que te lo diga así, pero hasta con gusanos, tú lo comes y no te va a hacer daño. Porque es una carne extremadamente noble. Ya. ¿Ya? Entonces, a la larga, este proceso que te explico es un proceso sumamente interesante y para que llegues a ese nivel de que si te salga como que la mapahuira es como que la grasa que se queda en la paila es justamente para que el cobre tenga esa función. Pero si no, no tienes ningún problema porque no vamos a sacar mapahuira, va a ser fritado. Ya. Y si queremos guardarle, ¿cuánto? El rato que tú ya haces este proceso, tú tienes que dejarlo enfriar mínimo 12 horas. Ya. La gente te dice, deje la temperatura ambiente. Yo digo, ok, temperatura ambiente. Yo en mis cocinas a veces mido el control porque tengo yo relojes enormes con temperatura y llegamos a los 45 grados en una cocina, ¿entiendes? Entonces, no es temperatura ambiente a no más de 18 grados centígrados, ¿ya? Durante 12 horas. Ya. La forma ideal para que aprendas también de paso, el enfriamiento correcto tanto de un líquido o un sólido es siempre en una placa o en un molde que sea largo, para que no tenga una altura más de 3 centímetros, porque de esta forma, especialmente cuando tú enfrías una sopa, aunque no tiene mucho que ver lo que te estoy explicando, pero te va a servir para tu vida y para tu mamá también, o para cualquier persona que vea esto, se me dañó la fanesca, se me dañó el locro. ¿Sabes por qué pasa eso? Es porque cogen y le dejan enfriar en cualquier cosa alta. Y cuando un líquido denso sobrepasa los 3 centímetros de altura, ¿qué es lo que sucede? Es que se va enfriando por capas. Se enfría primero lo de arriba, lo de abajo sigue caliente y lo de abajo le va a fermentar a lo de arriba. Entonces, tú tienes que poner en placas para que máximo en 3 centímetros sea un enfriamiento unificado. Ya. Y con eso nunca se te va a cortar absolutamente nada. En este caso, la fritada no hay problema, es una proteína que inclusive va a estar seca. Tú le dejas 12 horas y está completamente frío. Pesa una porción de fritada más o menos desde entre 250 y 300 gramos, que es una porción recomendada, inclusive para que cumpla con el aspecto nutricional de una persona en un almuerzo, ¿ok? Y con eso tú ya puedes coger en fundas sin oxigenación y le puedes congelar y te puede durar 3 meses. En este caso, como no vas a ocupar empaquetamiento al vacío, está bien para un mes. Ya. ¿Y cuánto sería en un plato, una porción, pero Ya, así? una porción tú compras en crudo, 1 kilo, ¿cuánto pesa? 1000 gramos, ok, ya. Una libra, 2 puntos. no, una libra te pesa 454 gramos exactamente. Es para que ya. entiendas. ¿Qué quiere decir esto? Que vos en 1 kilo, si tú le calculas rapidito, 1 kilo,
estamos hablando de 1000 gramos, tú vas a tener ahí el 40% de deshidratación. Quiere decir que si es que tú piensas que con 1 kilo en crudo te va a rendir para 250 gramos, que en teoría serían para 4 porciones, es mentira. Sí. ¿Ya? Es porque tú le vas a hacer y te va a reducir el 40% del peso. Ujú. Entonces, 1 kilo te va a salir exactamente para 2 porciones y media. Ya. Y en plato gourmet sería lo En plato mismo. gourmet o en plato normal, no importa, Ajá. porque en plato gourmet ya te vuelvo a explicar, no significa que vas a servirle 100 gramos. Si tú le pones 100 gramos, son 2 pececitos de fritada. Ujú. De hecho, 300 gramos es bien poco, o en teoría tú le vas a ver. El rato que vos tengas una gramajera y hagas todo este proceso desde lo crudo a lo cocinado y pongas la porción y hagas el emplatado visualmente y tanto por el peso, te va a decir, el chef tenía razón. ¿Me entiendes? Es uno de los problemas que a veces yo tengo, justamente con la fritada también. Chef, me piden 10 kilos para una de las empresas, para uno de los restaurantes. Ya. Ok, compra 15 kilos. ¿Por qué? Porque tienes una deshidratación. Entonces yo el costo, yo no le coloco el costo en mi receta o mi ficha técnica o en mi receta estándar de costos. Yo no le coloco el costo de la compra de la materia prima cruda, sino yo hago todo el proceso, hago un factor de conversión que se llama, saco el peso de esto y le saco el costo real, que si me cuesta $3 en crudo, realmente para mi autocompra, digamos, mi costo es de casi $4.60, por ejemplo. Y ese es el que yo considero para sacar mis fichas. Ujú. Entonces ahí es donde muchos chefs, muchos negocios se caen y dicen, ¿qué pasa? ¿Me están robando esto? No, es que estás haciendo mal el procedimiento de levantamiento de costos. Entonces, para que tú también entiendas que también los costos tienen que ver con las porciones y la deshidratación. Sí. Entonces, tú haces lo que te estoy explicando, van a entenderme. Y si es que vos quieres basarte para 4 personas, 10 personas, simplemente calculas, facilito, matemática básica. Ya. Coges y ya sabes que es el 40% de deshidratación y que si para lo que te quieres proyectar, quieres comprar el 40% más. 230, 250 a 300 gramos. Ya. Para que tengas un plato que sea modéricamente recomendado o aceptable. ¿Me entiendes? Y por eso no hay discusión porque he abierto más de 50 restaurantes a nivel nacional. Y me entiendes, y he puesto fritada por lo menos de unos 15. Y esta fórmula que te digo está evaluada ya dentro de un aspecto completamente universal. Porque yo soy chef, pero yo soy consultor creativo de alimentos y bebidas de alto impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo armo restaurantes y hago todo esto para que los chefs ejecutivos vayan a trabajar. Ya. ¿Sí me entiendes? Ujú. O sea, yo pues de mi cargo tengo como 4 chefs ejecutivos. Donde yo todo esto que te explico ya está evaluado y está filtrado, pero de una forma completamente loca. Entonces no tienes dónde perderte, no vas a encontrar ningún otro tipo de explicación para eso. Ya. Y ahora un puré de mote, ¿cómo harías un puré de mote? Un puré de mote. El mote es sumamente versátil. Del mote nace por ejemplo, el rosero, no sé si lo han escuchado. El rosero lo hacemos con babaco, ¿ok? Ujú. Y el mote es tan interesante porque el mote se puede fermentar. Y es donde entra el rosero, que eh, es una bebida, como el come bebé, Ujú. que está fermentado a base del babaco. ¿Por qué te doy esta explicación? Es porque el mote puede ser muy vulnerable también. Tal cual, para que con el mote podemos hacer chicha. Entonces, partiendo de esto, cuando tú quieres experimentar en cosas que ahora ya te entiendo igual, lo que tú quieres salirte un poco del esquema, que me parece fabuloso. eh, eh, Obviamente el mote, hay 2 tipos de mote, el mote grueso, el mote delgado, ¿ok? Te recomiendo hacer con el mote grueso porque el mote grueso tiene está mucho más hidratado, y va a ser mucho más fácil para poder procesar. Para tú llegar a un puré, ¿ok? Ya. O a un molo, que también se le llama, o a un mole también, son las mismas técnicas, tú tienes que tener una sobrecocción. Ujú. ¿Qué es la sobrecocción? Es que si es que para que un plato como el puré de papa esté en su punto que podríamos llamarlo al dente o que esté en un punto básico para que tú puedas tener texturas en tu boca, debe sobrepasar casi el doble de la cocción. Ya. Así de fácil. Entonces, para hacer hacer un puré de mote, tienes que tener una sobrecocción del mote. Ujú. Que para que tengas una idea, en olla de presión se te puede demorar 50 minutos. En leña, que es como hacíamos antiguamente, se te puede tardar hasta 6 horas. Y tienes que irle hidratando con agua porque llega a hidratarte 4 o 6 veces porque el mote absorbe tanto porque es un grano tan fuerte que tienes que hidratarle. Entonces, primeramente, cuidar muy bien la cocción y la hidratación del producto para que tenga una sobrecocción. Y de ahí, si quieres, le puedes jugar tal vez para hacerle un mote, y también te recomendaría, ya que estoy yéndote por este lado, ocupar berro, que ya nadie lo ocupa,
y le podrías hacer un mote, un puré de mote de color verde, pero a base de berro, para que tengas... ¿Cómo lo vas a hacer? Lo puedes triturar o lo puedes licuar. No lo vas a poder aplastar como puré, porque No. va a tener muchos sedimentos, porque el mote tiene una capa en la cual no vas a poder llegar a la textura. Ya, entonces lo que te recomiendo es hacerle con un batidor de mano o licuarle. Una vez que esté licuado, te recomiendo también que tal vez yo le llamaría puré cremoso de mote. Sí. Sí, porque no vas a llegar a hacer un puré que la gente tal vez se va a entorpecer. Entonces el otro que vos le licues te va a quedar medio... verás, licúale Ujú. y yo tal vez ahorita mi cerebro no le serviría porque te va a extraer solamente la leche. Ya. ¿Ok? Le vas a licuar bastante y le vas a poner un poco le vas a licuar con crema de leche, ¿sí? Ujú. Le vas ahí a poner ya la sal y mantequilla, bastante mantequilla, ¿sí? De simplemente le haces otra vez de hervir y automáticamente ya está listo el puré. De ahí le puedes hacer un blanqueamiento del berro o Ujú. de albahaca, vele Ya. tú. ¿Para qué? Porque sí me gustaría, porque te va a quedar más insípido, porque el mote es insípido. Ujú. Y el otro que te va a hacer proceso te va a quedar más insípido todavía. Entonces te recomiendo que hagas con un aromatizante y con un color que yo pienso que quizás de la albahaca sería mucho mejor. Agua hirviendo, un poco de sal, metes la albahaca, 30 segundos, se llama blanqueamiento. La albahaca se va a repotenciar los nutrientes, se vuelve un color verde fosforescente. Eso lo licúas, ahí sí lo ciernes y le incorporas de eso y te va a hacer un puré de mote de albahaca verde espectacular con un rico sabor, en la cual te va a combinar bien con la fritada. Ya. ¿Sí? Y ahora nosotros pensamos hacer una emulsión de cítricos para acompañar. ¿Ya sabes qué es una emulsión? Creo más o menos Ya, pues. una emulsión es licuar el agua con el aceite, en cierta Ajá. forma, esa es la tendencia. Emulsionar es licuar, de hecho, la mayonesa Sí. es una emulsión, ¿ok? Ujú. Tú tienes la emulsión de aioli, que es aceite con ajo, que en la cual es poder incorporar eso se llama emulsionar. Ujú. Entonces, cuando tú hagas una emulsión de esto, yo te recomiendo que compres agrio, normal, Ujú. le pones a licuar, le vas a cernir otra vez de eso, ¿sí? Ujú. Y le vas a incorporar de la proporción de agua del licuado de agrio que ocupes, vas a Sí. ocupar el 50% de aceite. Ya. Y ahí está hecho la emulsión. Eso te va a servir para hacer una decoración como topping o Ujú. como coulis. Ya. Y te va a quedar pepa. Ajá. Pero si quieres hacer emulsión cítrica, podríamos. El agrio es un Cítrico. cítrico, Pero si por solo supuesto. limón y naranja. Entonces no simplemente vas a hacer Un... un aceite, Ujú. es un aceite cítrico lo que vas a hacer ahí. Ah, ya. Ajá. No sería, y de hecho se llamaría aceite aromatizado a base de naranja y limón, que podrías sacarle las cáscaras, dejarle reposando, va a ser como una técnica de limonchelo y va a tener un aceite aromatizado a base de cítrico. Ya. Y otras salsas que podrían acompañar la. En este caso tal vez podrías hacerle tal vez con maracuyá, si que quieres romperte el esquema. El maracuyá es una fruta exótica en otros países. Ujú. Y lo único que le haces es de igual forma, puedes coger, licuar, le pones a hacer una reducción, le metes panela, Ya. ¿sí? Y un poquito de miel. No, panela y solamente el licuado de maracuyá. Eso en cocción se te reduce Ujú. y te queda bien. Si es que coincide cuando tengas que preparar todo esto, Ujú. te ayudo, no tengo ningún problema. Ya. ¿Sí? Y otra salsa, necesitamos 3 salsas. Tres salsas de agosto ya Ujú. tienes dos. Tienes hecho una emulsión, un aceite aromatizado. Ajá. Tienes de hecho una reducción. Y ahorita sí podríamos hacer una emulsión, que sería una emulsión tal vez... Bueno, en este caso ya tienes de hecho la salsa de albahaca, Sí. que le puedes hacer la parte y en vez de mezclarle tienes de hecho puré y lo que haces es lanzar encima y te sale la salsa verde, tienes la amarilla Ujú. de la maracuyá y tienes el aceitado esta que le puedes hacer inclusive con la propia manteca de la fritada. Haz la emulsión a base de la manteca de la fritada con lo que me estás explicando de los limones de las naranjas. Ya. Reutilizas todo. Ya. ¿Mm? Y eso nomás.